institucional, pero, digamos, una analista institucional del cuento decía, los grupos están en las instituciones. Y era muy común el enfoque grupal en las instituciones. Bueno, hoy las instituciones no suelen, tanto como antes, no es un absoluto esto, pero no hacen tanto como antes de los grupos. Las instituciones atienden demandas y los demandantes, al verlas satisfechas o insatisfechas, esas demandas, se van y vuelven o vuelven esporádicamente o vuelven sin hacer lazo con los otros que asisten, ¿no? Entonces, como decía una grupalista, una psicóloga social que ahora falleció, que se llamaba Elena Rosas, abundan los dispositivos grupales, pero escasean los grupos. Bien, todo esto de las instituciones, o mejor dicho, la forma en que van a funcionar las instituciones, en que van a tomar forma y a crear relaciones sociales, depende de la forma del Estado. Esta tesis es una tesis de Ignacio Berkovich, que hablaba del fin del Estado-Nación, del agotamiento del Estado-Nación en los 90. Ese agotamiento del Estado-Nación daba lugar a una fluidez donde se perdía el sentido. El Estado-Nación era un gran donador de sentido. Nacho le decía la pan-institución donadora de sentido, porque todo tenía que ver con la nación. En todas las instituciones había una ligadura de los actores con la nación, fuera la familia, el cuartel, la prisión o la escuela, o la fábrica. Y cuando viene la fluidez aparece un sinsentido. Aparece o sea, cuando él escribía a fines de los 90, principios de los 2000, estaba hablando del neoliberalismo puro y duro, que no es tan puro y tan duro como el de hoy. Pero que tenía una diferencia con el de hoy, que es que la subjetividad venía acostumbrada a tener la contención del Estado-Nación. Esa subjetividad acostumbrada a tener la contención y la orientación del Estado-Nación, el trabajo vitalicio, la relación solidaria entre escuela y familia, y un montón de otras características, se pierde y aparece una gran desorientación. Nacho hablaba de subjetivación y en las instituciones destitución. Hoy voy a hablar un poco, me voy a meter primero con el Estado para llegar a las instituciones. Un poco a la texto. Este podría ser un esquema del Estado-Nación, donde cada parte puede ser una institución, llámese individuo, llámese escuela, familia, hospital. Hay un todo que es el Estado-Nación y que las centraliza y las conecta, pero las conecta de una manera estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino que se hacía de la familia a la escuela era siempre el mismo. Por ejemplo, de la familia a la escuela, pero también de la primaria a la secundaria o de la secundaria al trabajo.
hoy cuando, no digo en la secundaria, ya en la universidad llegan estudiantes que no pueden comprender un texto, lo que estamos viendo es que una institución no sabe qué puede esperar de la institución anterior. En el Estado-Nación esto estaba más coordinado y las instituciones sabían qué podían esperar de las otras instituciones. El Estado ponía una frontera a lo social y eso daba un sentido. Y si lo que está arriba es visto desde arriba, ¿no? Desde una visión cenital. Si lo miramos lo mismo, pero de costado, vamos a ver que las partes apoyan sobre el Estado-Nación. El Estado-Nación que les da sentido es un suelo para las instituciones. Ese suelo es el que se pierde con el neoliberalismo, cuando el Estado se retira de la regulación de lo social, privatizaciones, de flexibilización laboral, de provincialización de las escuelas. Y deja a la nación de ser una unidad. La nación era un territorio, un pueblo, una historia. Entonces se podía pensar la nación como un uno. Cuando Ignacio Lukács habla de la fluidez, el capital financiero invade o inunda lo social y las fronteras se vuelven porosas, en lo que se conocía como globalización en aquellos tiempos. Y las partes o instituciones se vuelven fragmentos. Había un libro que Nacho sacó con un grupo, Ignacio Lukács sacó con Mariana Cantarelli un grupo que se llamó El fragmento de la situación. Y contaba cómo las instituciones devenían fragmentos. Los otros eran tiempos de capital industrial. El capital industrial invierte en una fábrica y está muchos años, muchas décadas, esa fábrica funcionando porque llevaba mucho tiempo a amortizar la inversión. Y eso significaba que las relaciones laborales duraban toda una vida. Y eso significaba que uno iba a los mismos lugares todos los días a verse con las mismas personas. Algo que no suele ser tanto en nuestra experiencia. Entonces, estos son los primeros tiempos del capital financiero, cuando se desregula lo social, se fragmentan las partes, o las partes dejan de ser partes de un todo y por eso son fragmentos, y se pierde el sentido. Lo social, en vez de ser unificado por el sentido estatal nacional, empieza a ser una pluralidad sin articulación. Pero Ignacio Lukács murió en 2004, se cumplen 20 años este año, estamos preparando algunos homenajes. Y después de 2004 empezó a haber una reconfiguración. Yo al Estado, no sé el Estado de hoy, pero el Estado que se formó en los primeros, ahora tenemos que ver todavía qué proceso y qué Estado va a quedar de toda esta ofensiva neoliberal. Pero hasta el momento, el Estado que se conformó después de 2003 o después de 2002 es un Estado que se llama Estado Confnacional. Ese fue mi primer libro. Donde ahora las instituciones tienen que seguir existiendo, pero existiendo de una manera que acepta que lo que predomina es el mercado.
mercado y que lo social no tiene un suelo. Esta aceptación es de hecho, es inconsciente. No es que todos leyeron a Leibowitz y dijeron, ahora no hay suelo, ahora lo vamos a hacer sin suelo. Entonces empiezan las instituciones a fluidificarse, el Estado empieza a fluidificarse. Fluidificarse es una metáfora, ¿no? No quiere decir que vengan agua. Quiere decir, por ejemplo, que se fragmentan, quiere decir, por ejemplo, que adoptan estrategias mercantiles para captar a la población, o estrategias mercantiles de diversificación de la oferta, también para captar a la población. O el Estado que empieza a subsidiar el consumo para convertirse en relevante para un actor que ahora es el consumidor y ya no es el ciudadano de la ciudad. A ese Estado posnacional es el Estado que se lo llamó Estado presente, creyendo que el Estado del siglo XX era un Estado presente. Pero el Estado del siglo XX era un Estado que regulaba lo social de manera inconsciente, o de manera invisible e imperceptible. Hay un famoso libro de Thoreau, que es El Estado y el Inconsciente, donde dice que el inconsciente es el Estado. Por eso puse que en los siglos XIX y XX el Estado-Nación era inconsciente. En los 90 era ausente, principios del siglo XXI, presente. Ese estado hiperactivo que llamamos el estado presente, o esa hiperactividad del estado presente, es propiamente mercantil. Es lo que en la literatura managerial se llama proactividad. Bueno, esto tiene efectos, por ejemplo, otra forma de fluidificarse las instituciones es cuando las universidades hacen convenios de pasantías o convenios con otras universidades de otras partes del mundo o de otras partes del país, donde las conexiones no están dadas estructuralmente a lo largo de las décadas, sino que se van dando por convenios ad hoc que no se sabe bien cuánto pueden durar. Eso es otra forma de fluidificarse. Otra forma de fluidificarse en las universidades es cuando en las cátedras decimos, bueno, si no te gusta este texto, podés dar este otro, ¿no? Y entonces la cátedra deja de ser orgánica y resulta que hay una cursada diferente en cada comisión. Estos son procesos que se dan de manera desigual. La fluidez justamente es heterogénea. No quiero decir que todas las cátedras sean así y lleguen al extremo de que nadie sabe qué hace el otro. Pero pasa, es algo que pasa. Como pasa que en las escuelas los docentes de lengua no dan todos el mismo programa, o cada docente, en la secundaria, ¿no?, adapta el programa dando un material de lectura distinto. Uno seguirá el Miocid, otro dará García Márquez y otro dará, qué sé yo, Manfort. Estos cambios de los que estoy hablando, de Estado posnacional, Estado presente, las conexiones libres de las instituciones, la fluidificación de las instituciones, todo eso lo llamó segunda fluidez. La que pensó Nacho, la que pensó Ignacio Leibowitz como la gran desorientación, la ausencia de sentido, era la primera fluidez. En la segunda fluidez, la diferencia es que no que se licúa lo sólido, sino que lo social ya se genera líquido directamente desde su nacimiento. Entonces, la gran diferencia entre las reformas neoliberales de hoy y las de los 90 es que ahora sabemos manejarnos en el mercado. Sabemos manejar redes sociales, sabemos hacer un emprendimiento, tener varios labores a la vez,
y así por el estilo. Ya somos subjetividad mercantil. Bien, llego a la última línea de las instituciones. En el siglo XIX y XX, fines del siglo XIX para nuestro país, la institución era una institución sólida, repetitiva, un lugar donde nos conectábamos a través de la escuela con la nación. Por ejemplo, digo a través de la institución escuela, pero podría ser también a través del cuartel con la nación. Nos conectábamos con algo común, pero trascendente a todos. Algo que estaba por encima. En los 90 Nacho habla de instituciones galpón, porque hay un gran desorden y como en el galpón podías encontrar el cochecito del bebé que ya no se usa y la cortadora de césped y las hojotas viejas. A las instituciones prohibidas, yo para no llamarlas ni institución ni destitución, les puse la institución. Ese es otro libro que se llamó Esto no es una institución, donde trato de describir un poco las prácticas y las operaciones de estas instituciones fluidas, que si las tengo que resumir, tienen que ver con atender demandas, convertir los problemas sociales en demandas para satisfacer o para asistir. Fuera inclusión, fuera capacitación, digamos, en tiempos de Macri era más capacitación, en tiempos de los Kirchner era más inclusión. Pero hay una idea en las instituciones que es una imposibilidad lógica matemática, que es la idea de incluir todo. No es lógicamente posible incluir todo. Por eso las instituciones viven en una fiebre constante por restituir lo que siempre se les cae. Todo el tiempo están armando algo y todo el tiempo se les desarma. Por ejemplo, me contaban en una residencia multidisciplinaria que unas chicas que eran capacitadoras de los residentes, pero los residentes atendían a un paciente, era psicólogo, pero en este caso, no un psicólogo, una psicóloga. El paciente robó algo y estaba por caer preso, pero un chico, estaba por caer preso. Tuvieron que ir las capacitadoras con este psicólogo o psicóloga a hablar con el juez para evitar que el chico cayera preso y contarle la problemática familiar del pibe y el trabajo que estaban haciendo con él. Bueno, zafaron. Ese trabajo febril, improvisado, que no responde a una rutina como las instituciones clásicas, tampoco llegó a un resultado que se pudiera consolidar. El pibe podía caer a la semana siguiente o al mes siguiente, o podía dejar de venir al consultorio. Entonces hay un trabajo en la institución, un trabajo constante de querer restituir los logros precarios que se consiguen. La precariedad es otra, o la precarización es otra forma de la fluidificación. Bien. Bueno, toda esta manera de desarrollar operaciones para atraer a la población que no se vaya, que vuelva, atender demandas, asistirles, satisfacer. Toda esta dinámica a nivel de
Todas estas operaciones son formas de capturar a una población que ahora está suelta, que ahora no lleva su vida en instituciones o dispositivos de encierro o dispositivos disciplinarios para hablar mucho. Por ahí ustedes conocen la idea de bebés de los dispositivos de control. Lo que quiero retomar acá es que son dispositivos a cielo abierto, que no son dispositivos de cielo dispositivos de control a cielo abierto podría ser conocimientos mentales, educarla en vez de internar. Pero hay maneras, digamos, quiero decir algo. Tenemos un sentido común sobre lo que es la dominación. Pensamos que lo sólido, que pensamos que la dominación es lo rígido. La dominación es lo sólido, lo rígido. Bueno, hoy vivimos en un mundo en que la dominación se da porque no tenemos 2 semanas iguales una a la otra. Cuando estamos todo el tiempo corriendo en equilibrio, todo el tiempo con demasiadas dudas en el aire. Entonces, las instituciones son parte de, para mí, ese sistema de captura o sistema de dominación. O sea, estoy queriendo sacar a la idea de fluidez, la idea de que está muy dinámica. Puede pasar que la fluidez sea una precarización de la vida, una dificultad para manejar su vida. Ahora voy a dar un par de ejemplos. No sé cómo venimos el tiempo. Voy a dar un... Perdón, hay una instrucción que me pidió. Sí, es un compromiso con la institución que me pidió. Para completo, medio, ¿cómo Se escucha. Gracias. Perdón. Un ejemplo de institución fluida lo empecé a encontrar en 2007, 2008, cuando apareció un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba SHOC. Empezó a hacer festividades judías en una plaza de Miami. Ahí, en la plaza, armaban distintos stands y eso era más una feria que una institución. En vez de haber recorridos pautados por medio de las instituciones, eran los recorridos espontáneos de los consumidores entre distintos stands de una feria. Aparte de ser recorridos espontáneos, no eran recorridos en masa, ¿no? Cada uno tomaba su propio recorrido. Un ejemplo de simplificación. Y ya el ejemplo de la voy a pasar. Voy a hablar de un CAPS de José Semas, Centro de Atención Primaria de Salud. José Semas en el urbano, con él, etc.
Ahí había diferentes especialidades: psicóloga, odontóloga, ginecóloga, médico clínico, creo que eran 8 en total. El médico clínico era a la vez el director del CAPS, pero no había un momento en que el director tuviera horas de director. Solamente tenía horas de atención en ese lugar. Cuando había un problema, por ejemplo, a la doctora se le rompió el equipamiento, tuvo que dejar de atender, no había un momento en que ir a hablar con el director, porque estaba atendiendo pacientes. Podríamos decir que en vez de ser un centro de atención primaria de salud, era un policonsultorio. Otro ejemplo de la institución puede ser un centro de formación profesional, ahí dice CFP, son escuelas de oficios para adultos, donde se dan cursos cuatrimestrales. Los amigos del CFP 24 dicen que los CFP se convierten en cursaderos. La gente va, hace un curso y sale a laborar al mercado con el curso de aire acondicionado, curso de herrería, pintura, publicidad. Después hay una asociación civil que trabaja con viviendas sociales. Son viviendas que los municipios hacen y a donde relocalizan gente que vive en barrios diferenciados, etc. Pero hay una ley en Argentina que cuando vos vivís en propiedades horizontal es que formar un consorcio. Esta asociación civil ayuda a los vecinos y vecinas a armar un consorcio. Pero la asociación civil no quiere que el consorcio se convierta en, les gustó lo de cruzadero, entonces dijeron no queremos que sea un administradero. Porque un consorcio podría ser simplemente dar las expensas y armar un Excel. O también un reclamadero, porque siempre la vivienda social está construida de baja calidad, lamentablemente. Las viviendas sociales que están haciendo los municipios. Digo, podría haber viviendas sociales de buena calidad, pero no la hay, entonces los vecinos usan las reuniones del consorcio para quejarse y organizarse para ir a la municipalidad. Yo quiero hablar de estas posibles instituciones que son el policonsultorio, el cruzadero y el reclamadero, como determinados colectivos han logrado ir más allá de la institución. Que no es volver, ¿no? Restaurar el siglo XX, cosa que es imposible en la historia. Hay un lugar común de que la historia se repite, pero sabemos que las mismas condiciones no se repiten nunca. La historia no es posible volver al capitalismo del siglo XX. No es posible volver al Estado del siglo XX. Bueno, empiezo por lo último que mencioné, el consorcio. Esta asociación civil crea un común en el consorcio donde si ustedes participan más o menos un poco del consorcio, saben que las asambleas se reúnen en primera convocatoria y en segunda convocatoria. La segunda convocatoria no hace falta que tenga quórum.
como nunca van los vecinos, se van 5 o 6, siempre es en segunda convocatoria. A la media hora de la primera convocatoria podemos empezar. Estas chicas de la asociación civil no hacen segunda convocatoria. Si no hay quórum, la asamblea se suspende y se queda para otra vez. Entonces, se trata de que los vecinos y vecinas puedan atender sus problemas comunes en común. Además de reclamos, empezaron a surgir ideas como, por ejemplo, embellecer los espacios comunes. Los espacios comunes que muchas veces se convierten en lugares donde se arrumban, poner carritos de cartonero, basura, crecen los usos. Dijeron, bueno, no queremos parquizar esto. Esa parte, lo que pasa cuando la gente se junta y piensa junto, ¿no? Que no ocurre lo que prejuzgamos que es algo aristocrático, que es embellecer el jardín. Ese que es algo aristocrático, bueno, no, esta gente de una vivienda social, de una villa también quiere tener bellos los espacios. Hicieron acciones con la cátedra de paisajismo de la UBA, y pararon varios proyectos de paisaje populares. Y en estos proyectos empieza a haber una relación social donde el vecino no es alguien hostil, alguien del que desconfiar, y empieza a haber una cosa más de confianza. No digo que siempre se hacen amigos, pero empieza a haber una cosa más de confianza, de hacer el conjunto, de hacer el común, de tener problemas para tomar. En el CFP 24, para los de formación profesional, eran centros que empezaron en la década del 40 del siglo XX, donde se trataba de formar en oficio para que hubiera obreros que pudieran estar obreros capacitados para las fábricas que se estaban desarrollando. El CFP 24 dice: hoy ya no existe ese mundo del trabajo, ya no existe esa fábrica esperando al trabajador. Entonces empiezan a hacer proyectos cooperativos, organizan una feria una vez por mes, la puerta de la escuela, se empiezan a amalgamarse los talleres o los cursos que se dan dentro del CFP con cooperativas del barrio, y empieza a haber también una nueva relación entre el trabajo y el escuela. Estoy hablando, si se dan cuenta, más allá de la institución, porque lo que hay no es una atención febril de demandas, es parar la pelota y juntarnos entre otros para ver qué surge. Esto de la feria surgió en reuniones con el barrio. Una cosa que hacía el CFP 24 y la cosa que haciendo es una milonga también una vez por mes en el patio de la escuela. Empiezan a construirse lazos que van produciendo ideas y proyectos. Y acá viene cuál puede ser el más allá del policonsultorio que vimos en ese CAPS, ese Centro de Atención Primaria de Salud de José Serrano. Es un CESAC, que sería lo que es el CAPS en capital, centro
de salud, de acción comunitaria, después de sacar de acción comunitaria, lo llaman atención comunitaria, pero este CESAC, la boca, hace acción comunitaria y sale del CESAC y hace atención de salud extramuros. Eso es un extramural. Se trata entonces de un cambio en el paradigma biomédico, donde ya se sabe qué enfermedades hay, se sabe qué demandas van a tener los pacientes y qué tratamientos les va a dar a esas enfermedades. En este caso, el CESAC charla, se reúne con organizaciones de la OPA, clubes, organizaciones políticas, con movimientos de vecinos. Y se fija qué problemas de salud hay, a veces son problemas que tienen que ver con la vivienda, a veces son problemas que tienen que ver con problemas que tienen que ver con la sexualidad de los adolescentes. Entonces diseñaron dispositivos para trabajar eso en el club. Y no es que vayan los adolescentes al CESAC, es el CESAC saliendo. Bueno, en estos tres casos que les cuento, son casos muy singulares, pero justamente valen porque son singulares, porque nos sacan de la corriente general. Hay una posibilidad de ir más allá de la demandificación de lo social. No es todo atender demandas. Es también que lo social mismo encuentre problemas comunes que trabajar comúnmente. Se trata de armar común. Pero de armar común alrededor de alguna idea. No es de decir, como somos todos de la boca, ya está, somos comunidad. Con eso no alcanza. La boca es una geografía que no necesariamente hace territorio. Las actividades del CESAC, cuando hace actividades culturales, actividades con murgas o clubes, van creando territorio, van haciendo territorio en el sentido de relaciones sociales que sí hacen una geografía social, no una geografía objetiva. Bueno, todo eso que hace el CESAC es un proceso de salud, pero ahí hay una idea de salud, como en el CFP hay una idea que se va gestando en la planificación de trabajo y escuela, como en los consorcios hay una idea de paisaje popular o de consorcio común. Un consorcio que no es solamente administración, que es también relación de vecinos de una manera amorosa, digamos, de una manera humana. Bien, con eso estoy terminando. La idea era que me podían interrumpir, pero no los dejé hablar. Bueno, entonces, para redondear, digo, hubo un tiempo de solidez donde las instituciones se formaban grupos, eran los tiempos del capital industrial y Estado-Nación. Hubo otro tiempo de primera fluidez, donde nos desorientamos porque no sabíamos cómo manejarnos en el mercado. Las instituciones fueron destituciones y hubo, o viene habiendo, no sabemos si terminó todavía, un tercer momento donde las instituciones son instituciones o instituciones fluidas que aprenden a manejarse con recursos mercantiles y manageriales proactivos y justamente porque atienden demandas de manera proactiva no crean común. Este común
se crea cuando logramos desarrollar espacios más allá de la institución. La institución se convierte en una plataforma porque lo que hace CFP24 o lo que hace el CESAC de la Boca no lo pueden hacer si no existe el CESAC y si no existe el CFP24. Entonces la institución se convierte en plataforma para un común. Pero este común ya no es como una nación que estaba por encima de todos nosotros, que es trascendente, que es una mediación externa. Es un común que formamos los cuerpos haciendo juntos. Bueno, ahora me muero por escuchar a Lita y demás. Gracias. También estaría bueno si quieren Para decir eso, a ver si alguien más en esta pantalla quisiera preguntar, comentar, interrogantes, algo relacionado con algo que planteamos. Con la lectura, con la atento, pero Igual, si es ahora lo que hay siempre. también, pero por ahí hay algo que uno quisiera decir ahora y después se va a pedido de acá los expositores, quieren que podamos volver al círculo, así que si les parece,